Hombre tiene extrañas manchas redondas en el dedo. Cuando los médicos las ven, llaman a la policía. Cuando Peter notó por primera vez los extraños agujeros en su pulgar, se asustó por completo. No tenía idea de que podría haber causado esto o cuán potencialmente peligroso era esto. Pero pronto lo descubriría. Fue al médico esa misma tarde, pero cuando ese hombre le echó un vistazo, el mensaje para Peter no era bueno. El médico llamó a la policía inmediatamente después de determinar lo que estaba pasando. Peter se quedó sin ninguna explicación. El médico le había hecho algunas pruebas, y después de ver los resultados, inmediatamente avisó a la policía y salió corriendo de la habitación, dejándolo atrás. Peter estaba comenzando a entrar en pánico lentamente, ya que ahora comenzaba a darse cuenta de cuán serio probablemente era esto. Y cuando se enteró de que el médico le había cerrado la puerta con llave, Peter empezó a ver rojo. Empezó a golpear la puerta con todo su peso tratando de abrirla. Y con un par de golpes, cedió. Ahora estaba de pie cara a cara con el médico que lo había encerrado. El médico ahora se vio obligado a darle a Peter una explicación de lo que había descubierto, y al escucharlo, Peter se derrumbó en el suelo. Pero, ¿qué había descubierto el médico? ¿Qué eran estos agujeros en los dedos de Peter y por qué la policía necesitaba involucrarse aquí? Cuando Peter se despertó, parecía una mañana cualquiera. Se había levantado y arrastrado los pies a la cocina para hacer su café. Incluso mientras preparaba café, no notó que algo anduviera mal. Eso fue hasta que estuvo a punto de verter el café en su taza. Cuando lo vio, estaba a punto de gritar. Peter, de 40 años, era un hombre soltero. Había tenido citas en el pasado, pero nunca había ido bien. Había planeado una nueva cita para esta noche y esperaba que esta vez fuera diferente. Había pasado mucho tiempo preparándose y realmente quería que todo saliera bien. Sería la primera vez que conocería a la chica en persona, pero no todo saldría según lo planeado. Había conocido a la mujer en línea y sabía que era una posibilidad remota, pero la encontró de todos modos. La fecha no fue nada extraordinaria. Ella realmente no parecía tan interesada, y aún no estaba seguro de si quería volver a verla, pero a la mañana siguiente estaba seguro de que no. La mañana después de su cita, Peter descubrió que algo extraño estaba pasando con su pulgar. Dolía un poco, pero no fue hasta que lo miró de cerca que vio exactamente por qué le dolía el pulgar, y lo asustó muchísimo. ¿Qué le estaba pasando? El pulgar de Peter estaba cubierto de pequeños agujeros. Pensó que tal vez algo se le había pegado al pulgar, pero al acercarlo a él, vio que los agujeros se le estaban clavando en la piel. Lo presionó con los otros dedos y le dolió un poco más. Algo estaba claramente mal, pero ¿qué? Pedro lo pensó por un rato. Quizás algún insecto lo había mordido o incluso se había metido dentro de él. Quizás se había pegado a su pulgar en la noche. Pero lo dudaba. Nunca había visto a un insecto hacer algo así. Peter buscó en línea y llegó a la conclusión de que ningún error había hecho esto. Tenía que ser algo peor. Cuanto más miraba Peter su pulgar, más confundido se volvía. Estos no eran solo pequeños agujeros. Había algo dentro de los agujeros. No podía distinguirlo, pero estaba seguro de que había algo más allí. Los agujeros eran duros, y lo que fuera que había dentro también lo era. Necesitaba hacer algo, y se le ocurrió la idea. Peter decidió que iba a tratar de sacar lo que fuera que tenía en el pulgar con unas pinzas. Fue al baño y sacó sus pinzas, pero antes de que pudiera clavarse en su pulgar, vaciló. Realmente no tenía idea de a qué se enfrentaba. Hacer esto podría empeorarlo aún más, pero aún tenía que hacer algo. A Peter no le gustaban los médicos. Prefería ocuparse de las cosas por sí mismo. Rara vez concertaba una cita a menos que se sintiera realmente mal. Y por mucho que odiara la idea de ir al médico, sabía que esto no era algo de lo que debería ocuparse solo. Así que dio el salto y llamó al médico. El consultorio del médico programó una cita de semiemergencia para esa misma tarde. Le dijeron que habría otros delante de él, pero que definitivamente lo verían al final del día a más tardar. Mientras tanto, el médico le dijo a Peter que ya podía hacer algo para prepararse para su cita. El médico le dijo a Peter que necesitaba pensar en cualquier cosa que hubiera cambiado recientemente que pudiera haber causado esto. Cualquier cosa fuera de lo común.
Sería de gran ayuda para el médico averiguar qué es exactamente lo que estaba mal. Peter accedió a pensarlo y colgó el teléfono. ¿Qué pudo haber hecho esto? Él realmente no lo sabía. Peter pensó en la semana pasada. Realmente no había hecho nada demasiado fuera de lo común. Había ido de excursión por el bosque hace un par de días. Fácilmente podría haber tocado algo ahí fuera antes. Quizás un hongo o un trozo de musgo contaminado. Eso definitivamente podría ser una opción. ¿Quizás? Mientras Peter continuaba pensando, la idea de que la caminata había causado esto no tenía mucho sentido. Seguramente otras personas habían ido de excursión por ese mismo sendero. Era una ruta popular, y él no sería la primera persona en experimentar esto. Tendría que haber otras señales. Decidió descartarlo como respuesta, pero tenía que haber algo más. Era difícil pensar en algo que estuviera fuera de la rutina. Peter era un tipo normal. No hizo mucho más que caminar de vez en cuando e ir a la cafetería local. Trabajaba desde casa y no salía mucho. Realmente era una persona aburrida, pero luego lo golpeó. Algo fuera de lo común realmente había sucedido, justo la noche anterior. Peter se había olvidado por completo de su cita de la noche anterior. Había estado chateando con la mujer en línea durante un tiempo y finalmente decidieron tener una cita. Peter había estado emocionado de intentar salir de nuevo. Todavía no había encontrado a su alma gemela y esperaba que esta cita fuera bien. Las cosas terminarían tomando un giro inesperado. Sin embargo, tan pronto como él comenzó a pensar en esto, ella hizo algo que le mostró que realmente estaba interesada. Había sido una cita extraña, pero eso no era todo. Pensando en sus conversaciones, Peter no estaba seguro de por qué lo había contactado en primer lugar. Al revisar sus mensajes con ella, se hizo cada vez más claro que realmente no le gustaba. Y Peter solo había estado un poco desesperado y no había estado pensando con claridad. Pero entonces, un pensamiento cruzó su mente. ¿Podría ella tener algo que ver con todo esto? Pero Peter no podía ver cómo su cita podría tener algo que ver con esto. No se habían vuelto físicos en absoluto, y él no la había contactado desde la noche anterior. Ella tampoco le había enviado un mensaje. Si hubiera hecho algo, ¿no habría dicho algo? Peter no estaba seguro, pero ya era hora de la cita con su médico. Él tuvo que ir. Cuando Peter se fue a su cita, todavía no tenía idea de lo que estaba pasando con su pulgar. Siguió pensando en ello mientras conducía al consultorio del médico, pero no se le ocurrió nada. Por suerte, los agujeros de su pulgar no parecían haber cambiado demasiado. Habían crecido un poco más y ahora eran más evidentes a la vista, pero no estaba tan mal. ¿Bien? Peter llegó al consultorio del médico y se sentó en su automóvil por un segundo, tratando de pensar en otras respuestas posibles. Realmente no podía pensar en otra cosa. Respiró hondo, entró en el consultorio del médico y se registró. Pensó que tendría que esperar mucho tiempo hasta que pudiera ver al médico, pero resultó que no tanto como esperaba. Mientras estaba en la sala de espera del consultorio del médico, Peter estaba recibiendo una cantidad ridícula de atención. En este punto, los agujeros en su pulgar eran muy evidentes, y todos a su alrededor se sorprendieron al verlos. Peter no se dio cuenta de que la gente lo miraba fijamente, al menos no hasta que su curiosidad se hizo muy evidente. Las otras personas en la sala de espera no intentaron ocultar su curiosidad. Los pocos niños que estaban allí querían ir a mirar, pero sus padres los detuvieron. Aún así, era como si todos hubieran olvidado porque estaban allí con sus propios problemas médicos. Todos querían saber qué estaba pasando con Peter y, para ser justos, él también. Entonces el médico salió a llamar al siguiente paciente. Todos los pacientes en la sala de espera acordaron colectivamente que él debería ver a Peter primero. Ninguno de sus problemas era muy serio, pero el de Peter claramente lo era. Peter estaba un poco desanimado por esto, pero agradeció a los demás de todos modos. Dijo que era realmente preocupante, pero que seguramente podía esperar. Sin embargo, el médico no estuvo de acuerdo. Una vez que estuvieron dentro de su oficina, el médico pudo observar adecuadamente el pulgar de Peter. Estaba sorprendido, por decirlo menos. Nunca había visto algo como esto, definitivamente lo recordaría si lo hubiera hecho. Y, para colmo,
El doctor ni siquiera había visto algo así en sus libros de medicina. Él no tenía ni idea. El médico sabía que esto iba a llevar algún tiempo. Hizo algunas llamadas para que sus pacientes en espera fueran enviados a otros médicos de guardia. Peter necesitaba más su atención, y se aseguraría de que encontraran una cura para lo que sea que le estaba pasando. El médico ordenó algunas pruebas para Peter y, mientras esperaban los resultados, estudió de cerca el pulgar de Peter. Lo extraño fue que mientras antes, Peter había sentido algo de dolor, ya no. Todo su pulgar se había entumecido por completo. Ni siquiera me dolió cuando el doctor empujó. Esta era una mala señal. El médico continuó investigando el pulgar de Peter, y cuando obtuvo los primeros resultados, se sintió decepcionado. Las pruebas que había ordenado no habían encontrado nada todavía. Todavía había algunas otras que podía hacer, pero necesitaba el permiso de Peter. Tomaría mucho del tiempo de Peter. ¿Qué iba a hacer? Peter accedió a hacerse las pruebas y, mientras esperaban los resultados, el médico, que todavía no había encontrado nada útil, publicó algunas fotos del pulgar de Peter en un foro médico. Esperaba que algún otro médico hubiera visto algo así antes. Pasaría un tiempo antes de que obtuvieran una respuesta. Peter decidió que necesitaba un poco de aire y fue al baño. Mientras estaba fuera, el médico recibió un mensaje privado de otro usuario en el foro. Lo abrió ansiosamente, esperando que fuera la respuesta que había estado buscando. Y para su suerte, así fue. Pero también era una noticia terrible, terrible, y todo tendría que cambiar rápidamente. De hecho, otro médico había visto esta condición antes, y si no hacían algo pronto, podría convertirse en un problema muy grande para todos, incluido Peter. El médico leyó el mensaje una y otra vez y supo que si este otro médico tenía razón, debía actuar rápidamente. El médico de Peter esperó los resultados, que llegaron casi inmediatamente después de leer el mensaje del foro. Esto fue. Tenía los resultados, y eso lo helaba hasta los huesos. El otro médico había tenido razón. El médico de Peter salió de su oficina, y pronto todo el lugar estaba patas arriba. Peter volvió del baño. Su pulgar no se veía bien. Los agujeros estaban empezando a extenderse al resto de su mano. Se estaba asustando mucho ahora, pero sabía que tenía que mostrárselo al médico. Hubo solo un problema. El doctor no estaba en su oficina cuando Peter regresó. ¿Qué tenía que hacer ahora? Peter estaba decidiendo qué hacer cuando escuchó que algo sucedía detrás de él. La puerta por la que acababa de entrar había sido cerrada por fuera. Él había estado atrapado aquí. Y para empeorar las cosas, podía escuchar al médico decirle a los demás que había llamado a la policía. ¿Qué estaba pasando? Peter golpeó la puerta y pidió una explicación, pero nadie quiso hablar con él. Todas las enfermeras y los médicos hablaban frenéticamente entre sí y nadie respondía a sus preguntas. Todo lo que le dijeron fue que tenía que mantener la calma hasta que llegara la policía. Pero esto no fue suficiente para Peter. Peter estaba nervioso y asustado, y la reacción del personal a su pulgar realmente comenzaba a preocuparlo. ¿Por qué era esto un problema tan grande? ¿Iba a morir? ¿1 millón de pensamientos pasaban por su cabeza? Trató de mantener la calma, pero eso se estaba volviendo imposible. Pedro no quería morir. Muy pronto, los temores de Peter se convirtieron en ira. ¿Por qué nadie hablaría con él? Sin otra idea, comenzó a patear la puerta. Estaba desesperado por salir. Los médicos del otro lado le gritaban que se detuviera, pero Peter no podía oírlos por encima de sus propios golpes. Estaba decidido a salir. Después de algunas patadas, la cerradura de la puerta se rompió y la puerta se abrió de par en par. La gente del otro lado empezó a gritar y el médico de Peter retrocedió. Peter se quedó allí jadeando con fuerza. No había sido fácil abrir la puerta de una patada, pero necesitaba respuestas y alguien tenía que decirle lo que estaba pasando en ese momento. El médico de Peter ordenó a todos los demás que se fueran y le dijo a Peter que se quedara atrás. No debería acercarse a nadie en este momento. El miedo en el rostro de su médico le dijo a Peter todo lo que necesitaba saber sobre su destino, pero Peter estaba decidido. Les dijo que no se quedaría atrás a menos que le dieran respuestas. Antes de que su médico pudiera hablar, 3 oficiales armados entraron al edificio y vieron a Peter.
El médico señaló a Peter y comenzó a gritar: «Es él». Los 3 oficiales sacaron sus pistolas y apuntaron con cuidado a Peter, que ahora se estaba desmayando. ¿Qué diablos estaba pasando? Peter rápidamente levantó las manos en el aire cuando la policía volvió su atención hacia él. Casi tenía lágrimas en los ojos y les rogó a todos que le dijeran lo que estaba pasando. Al ver que los agujeros en el pulgar de Peter ahora ocupaban casi la mitad de su mano, la policía le dijo que se quedara atrás. Uno de los oficiales le explicó con calma a Peter que le contarían todo, pero que necesitaba ser aislado de inmediato. Peter estuvo de acuerdo con los términos, pero les dijo con firmeza que no dudaría en abrir otra puerta para obtener respuestas. Estaba aterrorizado y nadie le decía nada. Peter volvió al consultorio del médico y la puerta se cerró tras él. Peter pudo ver que el personal entraba con materiales de limpieza pesados y comenzaron a limpiar todo: los pisos, las paredes, la puerta, lo que sea. Su médico primero se disculpó por no decirle a Peter lo que estaba pasando. Él había estado muy asustado. No todos los días llegaba una persona con un horrible virus carnívoro y tenía que seguir procedimientos que nunca antes había tenido que hacer. Se sentía horrible, pero había más. Discutió con Peter lo que había estado haciendo el día anterior. Peter había hecho una caminata y luego había tenido una cita esa noche. Por suerte para Peter, la incómoda cita no había sido la causa de todo esto. En cambio, era más probable que hubiera tocado alguna planta infectada durante su caminata. ¿Pero cuál? Peter no estaba seguro de qué decirles. Le dijo a la policía y a su médico qué ruta había tomado y lo que había visto que podría ser útil. No sabía qué más podía hacer. Se centró más en cuál era el plan de tratamiento. ¿Podrían siquiera tratarlo? ¿O este virus se comería la mano? Afortunadamente para Peter, el hospital tenía la medicación que necesitaba, pero tendría que estar aislado por un tiempo. La policía se había involucrado porque necesitaban hablar con Peter sobre su caminata, pero cuando lo vieron fuera de la habitación aislada, entraron en pánico porque su médico también había entrado en pánico. Fue un gran lío, pero eso no fue todo. También tenían que asegurarse de que nadie más se infectara. Peter fue transportado de forma segura a un mejor hospital donde podría estar aislado y recibir tratamiento para el virus que se estaba comiendo la mano. Afortunadamente, el medicamento detuvo la propagación del virus y, en unos pocos días, comenzó a revertir el problema. Pero, ¿y la planta? Los oficiales habían mantenido a todos fuera del camino, y después de una intensa búsqueda, encontraron una planta que no era nativa del área. Se probó y se encontró que era la causa del problema de Peter. Fue desarraigado y desechado. No ha habido ningún caso de infección desde entonces, y dentro de un mes, Peter estaba completamente mejor y listo para tener citas nuevamente.